En este episodio de La Guarida del Oso podcast y en el especial Invisible en Exilio nos va a estar acompañando una joven que por su seguridad vamos a decirle Ketni y nos va a contar un poco su experiencia del activismo y las obvias razones por las que tuvo que obligarse a este exilio forzado. Así que bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias y pues gracias, ¿verdad? Por el espacio y por darme la oportunidad de contar qué fue lo que pasó y qué fue lo que hicimos y lo que hice cuando estuve allá y las razones por las que me tuve que ir, ¿verdad? Bueno, para contarte un poco, yo participaba desde antes de abril en ciertas pues, acciones de manifestación. No estaba metida en grupos políticos, no estaba metida en organizaciones civiles. Es más, no recuerdo que hubieran muchas organizaciones civiles cuando yo me metí en esa parte, ¿verdad? De activismo. Ni siquiera creo que le llamamos activismo en ese momento. Pero sí como empezamos a hacer escándalo. Eso era lo que hacíamos. Hacíamos escándalo, protestábamos y nos molestábamos y reclamábamos, pero al final no le llegábamos a la acción. Luego pasó abril y de pronto toda la acción estalló de una vez, ¿verdad? Que creo que eso fue como el punto más importante de abril, o sea, que toda la frustración y todo el enojo que todos sentíamos se transformó en acción y fue la primera vez que hubieron acciones coordinadas de manera espontánea. Yo creo que eso sobre todo hay que recalcarlo mucho, o sea, a estas alturas, allá casi 3 años, yo creo que es súper importante decir que eso fueron acciones espontáneas. Ninguno de nosotros estuvo motivado por absolutamente ningún interés, ninguno estuvo motivado por un movimiento político, tampoco nos mandaron, como decía todo el mundo, ¿verdad? El MRS o las organizaciones, la ONG. O sea, fue algo que pasó porque todos estábamos hartos y porque afectó a personas que nosotros queríamos directamente. Sí. Entonces, yo creo que eso es como lo más importante que hay que recalcar de esa diferencia de abril 18 ahora, ¿verdad? O sea, que eso fue algo espontáneo y nadie nos decía qué hacer y nadie nos decía cómo accionar. O sea, toda la coordinación, todo lo que se creó, los puestos en las universidades, los acopios, las redes de coordinación, la comunicación, todo, o sea, lo aprendimos en el proceso, ninguno sabíamos hacer nada de esas cosas. Sí, gracias por esa reflexión inicial. Me parece como una genial introducción al resto de la conversación porque sí, una de las razones por las que nace este programa, específicamente Invisible en Exilio, pero también La Guarida del Oso, tanto en la versión entrevista en vivo con la lupa como la versión del podcast, y es que se escuchen voces nuevas, voces jóvenes, pero principalmente que se destaque esto de la autogestión. Conversaba con un muchacho que también está exiliado en el otro programa y decía que el hecho de que digan que a las personas se le instó a, o se le obligó a, o se les mandó a la calle, es como restarle totalmente agencia a toda esa acción espontánea que fue sucediendo y lo verbalizar de la forma más correcta o más aterrizada, por así decir, porque yo no salí ni siquiera, y lo confieso y soy muy claro en esto, yo ni siquiera salí por ser parte de un movimiento estudiantil, ni por los derechos humanos, ahí dejémoslo. Yo soy muy honesto. Yo salí para atender heridos. Ese fue mi involucramiento a nivel, en 2018. Eso fue. Yo no salí con ninguna otra intención, que ya luego fui dándome cuenta que era necesario participar en diferentes espacios, creyendo de que iba a hacer algún cambio, sin darme cuenta cómo ya había gente viciada ahí queriendo meter su mano, son otros 100 pesos. Pero creo que eso no le resta que todo al comienzo son un cúmulo de sentimientos individuales que llevaron a la acción colectiva y la acción de calle se vio, porque yo recuerdo que cuando estaba en, qué sé yo, segundo año de secundaria, miraba las noticias que un grupo de chavalos los penquearon porque estaban de no sé qué cosa y los hacían ver como los malos. Luego que el movimiento campesino, el movimiento canal, luego que la feminista, o sea, mirabas todo eso de forma aleatoria e individual y no te, la verdad, si no estaba involucrado en la acción política de calle, ya no lo llamemos activismo organizado, por así decir, no te hacía sentir nada, ningún tipo de cambio, ninguna esperanza, pero luego vino algo y esa es la pregunta que te hago. A nivel vos, ¿qué te motivó a involucrarte en el proceso de protestas de 2018?
Es una pregunta difícil porque yo todavía a estas alturas me cuestiono por qué lo hice. Es decir, uno desde que le toca irse, desde que pasa por todas las cosas que todos tuvimos que pasar por, pues, en todo el proceso de abril, uno se empieza a cuestionar por qué hice lo que hice. En el momento te puedo decir, bueno, lo hice porque mis amigos estaban ahí y porque mis amigos querían hacer algo y porque yo quería hacer algo con ellos y porque me motivaba el hecho de que sentía que podíamos hacer algo distinto, podíamos cambiar las cosas. Pero eso fue en 2018. Vos me preguntás ahora por qué lo hice y realmente no estoy segura si esa respuesta es la que daría ahora. Ahora probablemente la pensaría un poco más y diría que tal vez hice lo que hice incluso por ego, porque creo que hay cierta parte, sobre todo de mi generación, que siempre cuestionamos a las personas de la generación anterior a nosotros, a nuestros papás y a nuestras mamás, y les decimos, bueno, pero es que ustedes en los 90 no hicieron nada. Se dedicaron a no hablar sobre política, se dedicaron a decirnos, no te metas en política, la política es mala, a satanizarnos al frente y a satanizarnos a todos los partidos y a decirnos que todos los partidos eran malos y que toda la política era mala. Entonces, yo siento que una buena parte de por qué ahora, ¿verdad? Reflexionándolo, muchos de nosotros participamos fue por ego, fue para decir, yo no voy a ser esa generación que no haga nada, voy a ser una generación que intente hacer algo al menos o que trate de hacer las cosas de una forma diferente. Desgraciadamente, como vos decís, no contábamos con que los vicios que se tiene, pues toda la estructura política y toda la estructura social, toda la cultura política que tenemos, es terrible. O sea, no permite y no admite ningún tipo de cambio. O sea, permite y admite cambios cosméticos como la inclusión de mujeres en escaños, como la inclusión de personas, ¿verdad?, de diferentes minorías, afrodescendientes, LGTBIQ+, todas esas facciones, ¿verdad?, feministas también, todas estas facciones las involucran para llenar escaños y para cumplir cuotas Sí. de género y de paridad, pero realmente no permiten y no agencian ningún cambio profundo. Entonces yo sí creo que, o sea, que la verdad es eso. Yo sí diría que a estas alturas, siendo honesta, probablemente lo que nos motivó fue el ego, fue el hecho de decir no queremos ser esa generación que no haga nada. Y Sí. la verdad es que para no romantizarlo, pues, porque a estas alturas ya no sirve de nada romantizar el por qué hacíamos lo que hacíamos. Como decís vos, nadie lo hizo en ese momento por los derechos humanos, nadie lo hizo en ese momento porque creíamos que había que hacer un cambio de cultura política. No estábamos pensando en eso. Claro. Sí, yo no, yo recuerdo que cuando fui yo el 18 de abril no participé en nada y no me avergüenzo de decirlo. ¿Por qué? Por lo mismo que decís vos, se nos inculcó esto de tener repudio hacia los partidos políticos y hacia las manifestaciones y todo porque lo relacionábamos todo con los partidos políticos. Esa es la cultura política que se ha alimentado en nuestro país desde hace mucho tiempo, el hartazgo y el apartarse de lo mismo. Y principalmente porque en 2015 había tenido un altercado por intentar hacer algo diferente en la universidad. Entonces, creo que eso me empujó más a no querer saber nada. Pero luego vi en las noticias por lo que estaba sucediendo y creo que también fue el ego, de hecho. O sea, como decir, bueno, veo que te obligan a no atender a los heridos y heridas y hay mucha gente que teniendo conocimientos médicos no hace nada, pues yo voy a hacer, con lo poco que tengo, yo voy a hacer algo. Entonces fui, y por muy humanístico que haya sido eso, fue también muy imprudente. Yo no sabía que en 2019, perdón, en el 19 de abril ahí en Upoli iban a empezar a disparar, iban a matar a algo. ¿Tocó presenciarlo? Sí. ¿Podía hacer algo? No iba a hacer nada. Con mis manos y con mis pocos conocimientos no iba a hacer nada. Sí pude ayudar a otras personas y de eso siempre voy a sentirme orgulloso, no por mí, sino porque sé que pude evitar mayores tragedias y no por ser un héroe ni nada. A mí me molesta esa retórica y dinámica de llamar héroe y mártir a las personas cuando no estábamos ofreciendo nuestras vidas. O sea, estábamos haciendo cosas por un sentimiento, no para morir. Yo no quería morir, o sea, en ese momento yo no tenía ni la mínima intención de poner mi cuerpo por nadie. Peor para darme cuenta que en 2021 iban a apostar por elecciones gente que en ese entonces nada hizo. Entonces, vamos al hecho de que las motivaciones son súper diversas, las acciones fueron súper diversas también, hay mucho activismo digital surgió, también surgieron mucha acción de calle, mucha acción organizativa, la clandestinidad fue una herramienta brutal, los apodos surgieron, todo esto es muy interesante, muy importante para también
la siguiente pregunta. ¿Consideras que hay como correlaciones entre lo que sucedió y sigue sucediendo en Nicaragua con procesos anteriores? Por no decir solo 1979-80, en general procesos anteriores que haya atravesado Nicaragua. Sí, mira, por ejemplo, una de las cosas que pues nosotros como activistas en formación tratamos de hacer siempre es estudiar la parte histórica, porque la parte histórica al final es la que nos va dando como una guía de cómo se va evolucionando la cultura de nosotros, ¿verdad? Y por ejemplo, en Nicaragua no solamente ha estado en conflicto en el 79 con la guerra, es decir, estuvo en conflicto durante invasiones, tuvo una invasión de Honduras incluso, o sea, tuvimos una intervención de Honduras en Nicaragua, o sea, y no, y fue una que desaforó a un presidente que tuvimos. O sea, imagínate qué tan inestable es nuestro sistema político que desde que nos volvimos república hemos tenido guerras, intervencionismo y en este caso también conflictos internos políticos. Por ejemplo, cuando estaban los liberales y los conservadores en discusiones, ¿verdad? Por León y por Granada. O sea, es decir, todo esto te lleva a ver un patrón y el patrón es que nunca hemos sabido cómo resolver nuestras diferencias de otra forma que no sea peleando, de otra forma que no sea manera violenta. Entonces, yo sí creo que el problema incluso que se da ahora dentro de las organizaciones y ahora dentro de las estructuras que se están formando para ir a elecciones, ¿verdad? Que pues la verdad es que ese tema de las elecciones es un tema para mí bien complicado. Yo todavía no tengo una posición clara sobre si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con las elecciones, pero sí, por ejemplo, ves que el patrón de conducta de esta gente siempre es la competencia, no es la colaboración. Siempre se erigen las figuras para gobernar a los demás o sobre los demás, pero no para gobernar por los demás o para los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezás a notar ese patrón, te das cuenta de que, claro, es normal que no podamos tener un sistema político avanzado, que estemos hasta 10, según lo que he leído, creo que son 10 años retrasados en cuestiones de avance tecnológico y 20 años retrasados en cuestiones de democracia e institucionalidad. Más o menos a ese nivel estamos pues ya con todo, después de todo el proceso de abril que retrocedimos bastante más al proceso, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que o sea, hay un patrón realmente de conducta que tenemos que empezar a cuestionarnos, como vos decís, no podemos seguir creyéndonos que estamos haciendo las cosas bien y no cuestionarnos nuestros propios comportamientos, nuestras propias acciones, cómo nos comportamos en los espacios de organización. Entonces, todo eso influye y todo eso va a seguir siendo así y no vamos a poder cambiar la estructura mientras no nos demos cuenta que tenemos que empezar a cambiar nosotros la forma de hacer política, la forma de incidir. Sí, sí, gracias por eso, porque sí, para ampliar un poquito más lo de la elección y tal vez cerrarlo, es que me suena igual, o sea, no tengo una posición tanto de a favor o de acuerdo con las elecciones como un proceso democrático, sino más la vía por la que se llegó a ese proceso democrático. O sea, si hubiese estado esa manifestación expresa y honesta, que no la va a haber, de la verdad queremos ser presidente, entonces vamos a candidatearnos. Tantas muertes no hubiesen pasado, tanto luto y tanto lo que estamos viviendo y por lo que nació este espacio, que es el exilio, no estuviera tampoco. Porque allá vos, si querías irte del país por estudiar, a mí me hubiese encantado hacer mi especialidad fuera del país, que ya después hubiera vuelto, no sé qué hubiese pasado, somos cambiantes, vemos nuestras necesidades y vemos nuestros objetivos, pero al mismo tiempo que te obliguen a salir de tu país no está bien y que luego venga un grupo de personas y te diga, lo hacemos por vos para que volvás, pero cuando opinás estás mal. Vos no podés porque ya estás fuera del país, ya estás fuera de peligro, ya estás en un mejor lugar. Entonces, creo que se trata mucho de esta discursiva que invisibiliza a las minorías que se volvieron, o sea, que fueron más vulnerables y que te estás lucrando de esa vulneración, no lucrando tal vez monetariamente, sino también con perfil social y todas estas cosas. Y con lo otro que decía, es totalmente de acuerdo. No podemos lograr hacer ningún tipo de cambio estructural o sistémico si no hacemos una visión introspectiva. O sea, creo que en 2018 vos y yo hablábamos y cuando comentábamos, yo te comentaba, yo en 2018 tenía una madurez política muy verde, o sea, cero madurez política y creo que hablábamos y te decía que yo no entendía nada del feminismo y tal vez mi crítica era de total ignorancia y vos te encargabas de pasarme documentación y artículos
sea, te das a la tarea de hacerlo, pero por mucho que vos me pasaras todo eso, si yo no estaba dispuesto a cambiar mi perspectiva de percibir las cosas y entender que era algo que no era solo mío, era algo que me superaba a mí, era transversal a toda la sociedad, yo no iba a cambiar mi forma de pensar, no iba a leer todo eso, por mucho que me lo mandara. Y aunque lo leyera, no lo iba a abrir, o sea, no iba a abrir mis ojos a eso. O sea, si no hacemos un análisis diferente a los panoramas que se han construido en un país, en el que siempre la sociedad se está agarrando a pencazo y los timbucos y los calandracos siguen dominando, entonces no vamos a lograr nada por muchas elecciones que hayan y todo eso. Y luego tenemos un retroceso de ese nivel y vienen estadísticas que dicen que Nicaragua es uno del top 5 de países para ser mujer. ¿Dónde? O sea, con penalización del aborto terapéutico, la violación de derechos humanos, transfeminicidio, o sea, tantas cosas sucediendo al mismo tiempo y catalogar a Nicaragua como un top para ser mujer en el país, solo porque la vicepresidenta es mujer. No, hay muchas cosas que ahí que tienen su componente turbio que no te deja ver el panorama claro, entre comillas. Y con respecto a esto, con la correlación de tiempos y con las reflexiones también, ¿qué significó para vos el abril del 2018 y qué significa o representa para vos el abril del 2021? Pues a ver, de abril de 2018 yo creo que era mucha sorpresa, es que era como un sentimiento muy lindo, ¿me entendés? Porque íbamos a las marchas, íbamos a las protestas, hacíamos pancartas, nos pintábamos la cara, eh, o sea, teníamos algo juntos que hacer, ¿me entendés? Entonces era una, yo siempre lo comparo y me da mucha gracia porque no sé si has visto la película El Perfume. Hay una escena en El Perfume donde todos empiezan como a oler la fragancia y todos se vuelven locos y entran en una euforia. Yo siento que abril de 2018 fue esa euforia. O sea, nos volvimos locos todos, nos metimos en un rollo de que íbamos a salvar el mundo y la verdad es que todos fuimos, como vos decís, imprudentes, todos arriesgamos familia, arriesgamos vidas. O sea, nunca, creo yo, medimos la magnitud de lo que iba a pasar. O sea, jamás, nunca pensamos que iba a llegar a esta escala, jamás pensamos que iba a llegar a 3 años. Yo me acuerdo que decía, no, en 2 meses, 3 meses, esto sale y ya, listo, seguimos con nuestras vidas normal. Y no, ahora aquí estamos todos fuera del país, Sí. ahora estamos todos exiliados. Pero, pues, eso, yo creo que eso sería como 2018, y abril 2018 fue esa euforia, esa felicidad de sentir que podíamos hacer algo. Abril de 2021 ahora es mucha incertidumbre, la verdad es que es mucha incertidumbre, es mucho miedo, porque sobre todo el 2021 representa este proceso de elecciones, representa el hecho de otro aniversario más para muchos de nosotros fuera, representa, como vos decís, esa mercantilización de todo lo que hicimos y verlo, y yo te digo, yo he tenido la oportunidad de preguntarle a un par, pues casi prácticamente a todos los candidatos y los candidatos, porque a la candidata nadie le ha podido preguntar, ¿verdad? Pero a los candidatos que se les ha podido preguntar, yo les he preguntado respecto a su plan de gobierno, a cómo pretenden ellos ejecutar las cosas que están presentando en campaña. Y hasta el momento ninguno me ha podido contestar dónde está el plan de ejecución de eso, porque no hay un plan de ejecución probablemente. Y a mí lo que me preocupa, te digo, es que a estas alturas, ya en 2021, 3 años después, con tanta formación que se le ha dado a todo el mundo dentro de las organizaciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fuera de las organizaciones, ahí hay una disparidad en la información que yo creo que es importante también que empecemos a analizar. O sea, la gente de las organizaciones está muy bien formada porque hay cursos, hay capacitaciones, hay información que corre dentro de las organizaciones también, más gente se integra, pero eso no se traslada fuera de las organizaciones. Es decir, a la gente de la ciudadanía común no se le traslada esa información y no se le quiere trasladar esa información. Y luego nos quejamos de que la gente dice que hay sectarismo, que hay secretismo, etcétera, y el problema es ese. Entonces, la verdad es que a mí 2021, te digo, me da mucha incertidumbre, me provoca mucho miedo, me da mucha rabia incluso, muchas cosas, porque la verdad es que a estas alturas uno espera que ya no le sigan viendo la cara de idiota. A estas alturas es la verdad, uno espera que ya no le sigan viendo la cara de idiota, que entiendan que uno está capacitado para cuestionar al mismo nivel de los proyectos o de las iniciativas o de las cosas que ellos quieran presentar, ¿verdad? Pero no se hagan la oportunidad de debatir con nosotros y de hablar este tipo de cosas. Entonces yo sí, la verdad es que siento mucha diferencia entre abril 2018 y abril 2021. Probablemente cada aniversario se va a ir volviendo más así. Yo no creo honestamente que
haya, o al menos para mí, yo no creo que haya un aniversario en que yo lo sienta como algo, como un logro, hasta que probablemente yo sienta que hay un proceso de justicia transicional, hasta que obviamente no haya presos políticos, ¿verdad?, en las cárceles, y hasta que la gente que quiera regresar Sí, pueda regresar, porque no todos estamos tampoco en la obligación de regresar, y creo que eso correcto. también es respetable, ¿verdad? Y es parte también, como vos decís, no porque estemos fuera significa que dejamos de ser parte de la sociedad, y no significa que no podemos opinar también respecto a las decisiones que se toman allá. Sí, completamente de acuerdo. Para hacer como una síntesis de respuesta, yo creo que para mí ya llegar a 3 años representa, no sé, para mí mucha tristeza. Mi familia, no tanto, soy muy honesto, porque tal vez siempre he sido una persona distante con mi familia, no porque no les quisiera, sino porque esa es mi personalidad. Pero sí mi carrera, el perder a mi carrera es una de las cosas que me duele y me sigue doliendo mucho, la verdad, porque disfrutaba mucho lo que hacía, cómo lo hacía, me sentía a gusto haciéndolo. Creo que eso es muy importante cuando estudias algo. Perder amistades, o sea, lo lindo es que encontraste muchas amistades, gente con pensamientos diversos, gente muy buena, gente cuyo involucramiento fue desde lo orgánico por completo, y luego perder esa gente te lastima un montón porque evidencia lo efímero que puede ser un momento de alegría, más en esos instantes. O sea, yo me acuerdo que todavía recién el ataque a la UNAM y todo, yo decía, si hubiésemos seguido, Ortega no aguantaba a tal mes. Mentira, o sea, ese tipo iba a seguir y de una u otra forma nos iba a sacar. Y a todas las personas atrincheradas en todos lados, los iba a sacar y los iba a matar. O sea, él dijo que estaba dispuesto a gobernar sobre ruinas. O sea, él fue honesto y te das cuenta de que su intención nunca fue mediar. El diálogo fue un parapeto espectacular. El segundo diálogo fue todavía un parapeto más espectacular, un chiste, una burla contra la gente, contra el sentimiento de la gente. Y lo peor es que hay gente que tal vez sí siguió creyendo, que es válido seguir creyendo, pero le jugaste en contra a todas esas personas. Y con relación a lo que decía vos de los cuestionamientos, creo que se les olvidó mucho a las personas que en 2018 todos estábamos cuestionando un poder que se consideraba absoluto y actualmente creen de que puedes simpatizar con cualquiera. Yo creo que eso es válido y que las personas tienen su derecho constitucional y ciudadano a postularse a un cargo público, también pueden hacerlo. Eso es, o sea, es ley, es constitución, es derecho humano, es democracia como tal. Pero también yo tengo el derecho a cuestionar a quien yo quiera cuestionar, siempre y cuando lo haga del respeto. Porque estaba bien cuestionar a Ortega en 2018 y no está bien cuestionar a alguien en 2021, sea quien sea. O sea, ¿por qué tengo que esperar a que me valeen para poder criticar? No le veo la necesidad de que yo tenga que verme hasta con una soga al cuello para hasta ese momento quejarme. Y creo que de eso debemos aprender, pues de que no hay que quejarnos hasta que ya estemos con el trompo en la uña, diría mi papá, y sufriendo cosas demasiado verticales y hasta ese momento reaccionar. Entonces, esto es un llamado a las personas. Está bien que creas en alguien, está bien que confíes en esa persona, que lo defendas, que creas que ese sea el cambio, que en esa persona esté el cambio, pero cuando se le cuestione, no creas de que esa persona es absoluta, ni pura, ni impoluta, y que no puede ser cuestionada porque si no sos un divisionista, que la verdad me importa muy poco si la gente considera divisionista a alguien que opina en contra, no en contra, o sea, que cuestiona tal vez algo que está sucediendo, porque se busca un cambio real, no solamente un cambio de personaje, porque si no, no hubiese sucedido nada entre 2018 y la fecha actual, y hubiésemos esperado las elecciones que ya sabíamos que iban a robar o se iban a dividir, o iba a estar el que quisiera Daniel o el partido y lo que sea. Entonces, creo que hay que rescatar ese tipo de cosas y por eso te pregunto, ¿qué aprendizajes rescatas vos que te ha dejado todo este proceso que actualmente seguimos viviendo? Eh, Ay, me haces preguntas bien difíciles. Son preguntas bien emocionales para, sobre todo es que es abril, la verdad es que yo creo que todos nos pega como diferente abril, ¿verdad? Sí, siempre a mí cada año me pega diferente. Y no sé, a ver, como qué te puedo decir que siento que he aprendido. Siento que he aprendido que soy más resiliente de lo que yo pensaba. Creo que esa es una de las cosas que yo he aprendido y que creo que muchos de nosotros hemos aprendido en el exilio. Somos más resilientes y más resistentes de lo que pensamos. Somos más ingeniosos de lo que pensábamos para sobrevivir. La verdad es que es increíble cómo uno se reinventa
O sea, imagínate que yo he conocido aquí gente, incluso yo misma, ¿verdad? Que, pues, o sea, personas que tenemos carreras, personas que tal vez pudimos terminar la carrera y personas que estaban a un año o en la monografía de terminar su carrera ya 1 año, 2 años de terminar y tuvieron que reinventarse por completo y ahora vos lo ves y hacen arte, hacen manualidades o trabajan en limpieza. Yo trabajé en un hostel, por ejemplo, en limpieza en algún tiempo. O sea, es la capacidad que tenemos realmente de reinventarnos a nosotros mismos en esta situación. Entonces yo sí creo que es como esa resiliencia, esa capacidad de reinventarse y sobre todo creo que la posibilidad de dejarse sentir uno las cosas. Es bien difícil. Yo te digo, a mí me cuesta admitir que extraño cosas, me cuesta admitir que extraño ciertos momentos de estar allá, ¿verdad? Hay ciertas personas de estar allá. A veces me cansa, me harta estar en esta situación, ¿verdad? Pero sí creo que es importante aprender como a admitir esos lazos. Yo ahora le digo mucho más seguido a la gente que la quiero, le digo mucho más seguido a la gente que cómo está, que me importa, porque me di cuenta que realmente a veces uno de que de pronto te toca hacer lo que nos tocó a nosotros, irte de un día para otro sin despedirte de nadie, sin poder hacer ese proceso de transición de ningún tipo y salir con lo que te alcanza en las dos manos. O sea, es un proceso bien traumático, entonces yo creo que esos serían los aprendizajes. Ah, bueno, y algo importante que vos decías, a cuestionar absolutamente todo, incluso a la academia, a organizaciones, a los movimientos, a las personas, absolutamente a todo, porque realmente yo creo que es importante que nosotros valoremos que por mucho o muy poco que haya sido lo que hicimos y por las razones que hayan sido que nos hayamos exiliado o que nos hayamos quedado allá, es válido que todos podamos tener la posibilidad de cuestionar lo que no nos parezca y lo que creamos que se puede hacer diferente. Entonces yo creo que eso también y hacer, a cuestionar más, yo creo que eso también es importante. Aprendí a cuestionar más y a saber que las cosas no siempre tienen que ser así porque así han sido siempre, sino que pueden ser diferentes. Sí, sí, sí. No te quiero quitar tanto tiempo, pues, pero ya solo nos faltaría una última pregunta, pero quisiera compartir un Tranquilo. par de reflexiones de las tuyas. Y sí, o sea, la crítica, me acuerdo que se puso como de moda una frasecita que estuvieron impulsando estos políticos wannabe, que era, sí, muchos criticás, pero no proponés. O sea, ¿qué querés que proponga? ¿Querés que vuelva a dar mi vida para poder criticar en algo? O sea, vos desde tu hotel lo estás diciendo todo bien fácil. Vos desde la posibilidad de un acuerdo, por un diálogo, podés decir lo que querás. Pero si otra persona opina, ¿por qué no le permitís? O sea, yo creo que el estar abierto a opiniones está bien. Y el estar abierto también al cuestionamiento, a la crítica. O sea, no hay que decir crítica solamente constructiva. Si alguien está enojado y dice, a mí no me parece me cae mal, está bien, te cae mal. No significa que a mí me va a caer mal porque a vos te cae mal. Entonces, aceptar de que es un país súper diverso, que en el momento que se puso de acuerdo fue porque estaban matando y están matando todavía. Entonces, no hay que llegar a ese punto nuevamente, considero yo, para poder seguir. Y con respecto a la resistencia y la resiliencia, de hecho, yo estoy grabando esto en este momento, en un momento de mucha frustración y mucha tristeza, y creo que hay que destacar eso que hemos empezado a desarrollar y reinventar formas de contrarrestar la tristeza, los momentos de soledad que puede haber, el extrañar, el estar molesto, la rabia, la decepción. Hay mucho síndrome de impostor actualmente que no queremos avanzar y yo tengo algo que es la culpa del sobreviviente. Una vez cada tanto me da que digo, ¿y si hubiese hecho más? ¿Y si hubiese estado en tal lugar, esa persona no le hubiera pasado eso y mejor me hubiese pasado a mí? ¿Y si yo le hubiera dicho a esa persona tal cosa? ¿Y si yo le hubiese escrito un mensaje? ¿Y si no? ¿Y si sí? Entonces te empezaba a cuestionar todo lo que hiciste y es triste, o sea, es súper triste porque te culpas por sobrevivir y a eso te empuja el sistema en que se ha construido la narrativa política, social, cultural del país. Y yo creo que hay que poner atención a lo que sobreviene esta crisis a nivel emocional de todas las personas que lo sufrieron verticalmente, que es casi toda la población. La salud mental ha sido muy poco, se le ha dado muy poca importancia y creo que va a ser una de las secuelas más fuertes que se ha dejado
alejado por el contexto de que no fue algo de ida y vuelta, no fue una guerra, no era como que estabas contraatacando con lo mismo, estabas siendo avasallado por completo y hay momentos, yo estoy muy seguro que mucha de la gente que estuvo conmigo y gente que se manifestaba, que tal vez están un día tranquilo y de repente escucha un balazo y tal vez no pasa. Y ese PTSD, ese estrés postraumático va a seguir ahí y latente mientras no se trate y la gente no va a querer hablar en este momento, porque muchas veces gestionamos todo desde el silencio. Entonces las nuevas formas de resistir son cosas que se tienen que destacar y se tienen que reconocer, además de hacer valer, o sea, hacer saber que cada opinión es válida y que cada sentir es válido y que cada decisión es válida y si yo quiero regresar es bueno, si no quiero regresar también, si estoy harto de hablar de Nicaragua está bien, si yo quiero rehacer mi vida está bien, o sea, todo está bien porque ya sobreviviste y no tienes que sentir culpa por haber sobrevivido a un intento de masacre que si se hubiese dado la oportunidad se hubiera consumado a mayor escala. Entonces, una de las pocas cosas que podría rescatar, por así decir, positiva. Y nada, pues yo creo que para ir cerrando, solo quisiera preguntarte o invitarte a que nos dé una reflexión sobre lo que es vivir en el exilio y esta constante sensación de amargor y de dulzor. Ay, a ver, es que es difícil porque yo creo que yo he sido de las pocas personas afortunadas que he tenido la suerte de que no me ha ido tan mal como a otras personas que yo conozco. Es decir, o sea, el exilio es muy duro. La gente cree que, es decir, que porque estás en otro país, tienes otras condiciones y estás en otro estatus migratorio, entonces es más fácil para vos conseguir cosas, o sea, y hay organizaciones que te ayudan y todo. Y sí, ¿me entendés? Sí hay ciertos tipos de apoyo, pero eso no basta para toda la cantidad de personas que estamos en este momento exiliadas y que realmente pues necesitamos asesoría y acompañamiento en todo, sobre todo en procesos migratorios, que es una de las cosas más difíciles. Es decir, estar en el exilio es que siempre te vean extraño por cómo hablas, siempre te ven extraño, depende del país de donde estés, ¿verdad? Pero siempre te ven extraño por el color de tu piel o por la forma en que andas el pelo, el cabello. Siempre es como cuando te preguntan tu identificación y les entregas tal vez una identificación o el pasaporte, una identificación temporal o el pasaporte, se extrañan. Cuando te preguntan, es duro cuando te preguntan por qué te fuiste. O cuando mucha gente también, hay gente muy atrevida, te digo, que minimiza el hecho de por qué te fuiste. Y te dice, ah, no, pero ¿por qué? Si eso no, o sea, no es tan grave, deberías volver o podrías hacer algo, ¿no? O sea, no entienden incluso no es a veces la seguridad, es la carga psicológica que implica el hecho de regresar a un lugar donde tuviste miedo, donde tuviste temor por tu vida, ¿me entendés? Lo que vos decís con respecto a la salud mental. Entonces, yo sí creo que la verdad es que la gente tiene que entender que estar en el exilio es duro, es difícil, es duro, es muy solo, uno está muy solo. Aunque haya mucha gente alrededor y gente exiliada igual que vos, uno está muy solo, porque no es tu gente, no son las personas que vos querés. Pero bueno, la verdad es que creo yo que también es una forma de aprendizaje. Uno conoce otros lugares que tal vez de otra forma no hubiera conocido, viaja o va a lugares donde tal vez en otro momento no hubieras podido ir, ¿verdad? Tal vez un parque, incluso, no tiene que ser un lugar súper fancy, o sea, un parque, Sí. un sitio histórico, alguna cosa así, del lugar donde te tuviste que mover forzadamente, ¿me entendés? Incluso, como vos decís, el crear memoria con una persona que no es de tu país y con la que te relacionas y empezás a generar una amistad. Entonces, creo que lo bueno que se puede sacar del exilio es eso, de que uno se enriquece de la perspectiva de mucha gente, o ya lo dijiste antes, ahorita que estuvimos hablando, uno se enriquece mucho de la experiencia de los demás, se enriquece mucho de la visión de otras personas y aparte de eso que pues conocer otra gente que es culturalmente diferente a vos, da otra perspectiva y te hace ver las cosas diferentes. A veces cuando estamos en Nicaragua, como nosotros nos relacionamos de una forma, tal vez creemos que esa es la única forma de relacionamiento y cuando salimos de eso nos relacionamos con otras personas, con dinámicas diferentes de relacionamiento social y nos damos cuenta que hay otras formas. Entonces, yo creo que esa construcción colectiva de cómo relacionarlo es lo más valioso que yo puedo sacar del exilio, o sea, de toda esta experiencia que, como te digo, la verdad es que dura, no es nada agradable de ninguna forma. Sí, completamente. Pues nada, solamente me resta agradecerte por todas y cada una de tus reflexiones y por este rato hablando, que ha
ha sido muy bonito, la verdad. Son de estas pláticas que no pareciera que son para un programa, de hecho, las sentí más como una plática que se pudo haber dado en cualquier momento si no fuese por la lejanía, pero me sentí muy bien, y es raro decirlo porque estamos pasando situaciones como duras y lo puse en un tweet la vez pasada. Me lastima saber que tanta gente real tuvo que salir, pero al mismo tiempo me llena escucharle y saberle intentar salir adelante porque es difícil hacerlo y salir de un bucle emocional en el que te quedas es muy, muy fregado. Entonces, gracias por todas tus reflexiones, por seguir resistiendo, por lo que seguís haciendo, que tal vez poca gente sabrá, o sea, porque también desde el anonimato se hacen muchas cosas, desde los seudónimos también se hacen muchas cosas y eso hay que destacarlo siempre. Y nada, todas y todos ustedes que nos van a escuchar, que van a estar compartiendo esto, invitarles a que abran un poco su pensamiento y su mente, a escuchar las opiniones de otras personas y a escuchar la historia que tienen que contar otras personas. No todas las personas exiliadas salieron por la misma razón, no todas las personas exiliadas pasan lo mismo y definitivamente no todas las personas exiliadas quieren regresar al país porque les representa un trauma difícil de sanar. Esto fue Invisible en el Exilio. Mi nombre es Joel Herrera y ha sido un gustazo estar acá y un gustazo a compartir con Ketni. Sigan escuchando y compartan este especial que el objetivo es crear una memoria colectiva para el futuro y para nuestro país. Un abrazo, cuídense, usen la mascarilla y lávense las manos.